La casa en Coyoacán olía a café de olla y a madera vieja, de esa que guarda años sin pedir permiso. Las losetas originales tenían pequeñas grietas que yo conocía de memoria, como si fueran líneas de mi mano. Cada cuadro en la pared tenía historia, cada planta del patio había crecido conmigo. Era mi orgullo, mi refugio, mi prueba silenciosa de que una mujer puede construir algo propio sin hacer ruido. Ese día, mientras acomodaba el mantel beige del comedor, me repetí lo mismo que me he dicho toda la vida: hoy solo voy a ser buena anfitriona. No era una cena especial, al menos así me lo vendieron. Valeria me avisó en la mañana, con esa voz dulce que siempre sonaba correcta, como si hubiera sido entrenada para no fallar. Van a venir unas amigas, Esperanza, nada formal. No preguntó si me parecía bien, lo dijo como quien confirma la hora de un servicio. Yo contesté con calma, porque a mi edad uno aprende que discutir por cada cosa te roba energía y te envejece el alma más rápido que cualquier arruga. A las 7 en punto, el timbre sonó como si la casa misma hubiera contenido la respiración. Valeria abrió antes de que yo llegara al recibidor. Entraron tres mujeres que parecían cortadas del mismo molde: tacones limpios, bolsos caros, perfume que se quedaba colgado en el aire como una opinión. Se rieron fuerte, no por alegría, sino por costumbre. Traían esa seguridad de quien está acostumbrada a ocupar espacio. Yo sonreí, ofrecí agua, vino y les señalé el comedor con educación. Ellas caminaron por mi casa como si ya supieran dónde iban. Valeria se movía entre ellas como una directora de escena. Tocaba un hombro, corregía una silla, soltaba una frase exacta para mantener el control. «Ay, qué lindo, ¿verdad?», decía, mirando mis adornos como quien revisa un aparador. Yo asentía porque en los últimos meses había aprendido a escuchar la intención detrás del tono. Valeria nunca decía: «Qué hogar tan cálido», decía: «Qué espacio tan grande», no decía: «Qué bonito tu comedor», decía: «Qué bien que todavía se conserve». Siempre había una distancia, una forma elegante de recordarme que ella se sentía visitante, pero de las que ya planean quedarse. Yo serví botanas, como siempre: queso panela, totopos, guacamole recién hecho. Me coloqué en mi modo de anfitriona, ese piloto automático que aprendí durante décadas de trabajo y de vida. No me cuesta atender. Lo que cuesta es darte cuenta de que estás atendiendo a gente que no te respeta. Pero esa parte aún no había llegado. Por unos minutos la conversación fue ligera. Comentarios sobre tráfico, un restaurante en Polanco, una boda que alguien planeaba, risitas, brillos de copa, todo normal si uno no mira demasiado. El cambio empezó como empiezan muchas cosas crueles, suave. Una de ellas, la rubia, lanzó una frase en inglés como quien se pone un abrigo caro sin avisar. Valeria respondió igual, natural, como si fuera parte del decorado. Al principio fue una palabra suelta, luego una oración completa. Yo seguí sirviendo sin reaccionar, sin mostrar nada en la cara. Me movía entre cocina y comedor con la misma serenidad con la que he enfrentado días peores. Y entonces entendí algo incómodo: ellas estaban midiendo mi reacción. Se miraban entre sí después de cada frase, como confirmando que yo seguía en la misma posición, la señora vieja que no entiende. Valeria, de vez en cuando, me lanzaba una mirada rápida, no de cariño, sino de verificación, y cuando veía que yo seguía sonriendo, se sentía más libre, como si la ausencia de mi respuesta fuera permiso. Las frases en inglés dejaron de ser adorno y se volvieron herramienta. Ya no hablaban de un restaurante, hablaban de mí. No necesitaba captar cada palabra para entender el tono, ese tono de superioridad tranquila, de burla sin culpa. Ches y mean, it's kind of sad, y luego risas pequeñas, contenidas, como si se estuvieran contando un secreto divertido en mi propia mesa. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que se me notara, porque lo más humillante no es que te insulten. Lo más humillante es que te insulten en tu casa, mientras tú sigues ofreciendo tortillas como si nada. Aún así seguí, no por debilidad, por instinto, por esa educación vieja que te enseña a no armar escándalo, por ese miedo silencioso a convertirte en la suegra problemática. Volví con el plato de tinga y los vi. Los ojos de Valeria brillaban distinto. No era alegría, era confianza. Estaba cómoda, estaba segura de que yo era exactamente lo que ella necesitaba que yo fuera: una figura fácil, predecible, manejable. Me quedé de pie un segundo junto al comedor, viendo mis platos, mis cubiertos, mi vajilla de Talavera. Vi mis cosas en manos ajenas y por primera vez no sentí tristeza, sentí claridad. Una de las amigas soltó una risa y dijo algo sobre Free y Rent. Valeria respondió rápido, con una sonrisa que la hacía ver adorable si uno no supiera mirar. Luego otra dijo algo sobre Old y Alone, y ahí fue cuando el aire cambió. Ya no era burla, era estrategia. Se notaba en la forma en que bajaron la voz, en cómo Valeria se inclinó un poco hacia el centro de la mesa, como si el plan necesitara confidencialidad, aunque yo estuviera a 2 metros.
Yo llevé el arroz, acomodé servilletas y mientras lo hacía, escuché la palabra que me detuvo por dentro, interdicción. No fue el inglés lo que me heló, fue esa palabra española, metida ahí como una herramienta legal, como un clavo bien elegido. Se me quedó pegada en la nuca. La escuché con tanta claridad que por un instante sentí que la casa se inclinaba. Me fui a la cocina con la excusa de traer el postre. Me apoyé en la encimera, respiré despacio. No lloré, no porque no doliera, sino porque mi cuerpo entendió antes que mi corazón, esto ya no era una cena, era un ataque, y no era improvisado. Era algo pensado, hablado, ensayado. Regresé con el flan en una charola y al acercarme escuché otra frase que no voy a olvidar nunca: el precio de un asilo. Una cifra exacta, dicha con la misma ligereza con la que uno habla de un bolso o de un viaje. Ahí supe que ya no era una broma, ni un comentario cruel, ni un mal momento. Era un plan con números. Serví el postre con manos firmes. Los vi comer, los vi reír, los vi tranquilos. Y en ese segundo, sin necesidad de decir nada, entendí lo que estaba pasando en mi propia mesa. Ellas creían que yo era invisible, pero yo estaba ahí escuchando, guardando, aprendiendo. Y mientras Valeria brindaba por lo que viene, yo levanté la vista y pensé, con una calma que me sorprendió: si esto es guerra, entonces hoy acaban de enseñarme su mapa. No aprendí inglés en una escuela fina, ni en un salón con aire acondicionado y pizarrones blancos. Lo aprendí sobreviviendo. Tenía 20 años cuando entré como recepcionista a una fábrica textil en las afueras de la ciudad, una de esas empresas que decían ser mexicanas, pero donde todas las decisiones importantes se tomaban en inglés. Los dueños eran estadounidenses y desde el primer día entendí algo básico: si no comprendía el idioma, siempre estaría un paso atrás, siempre dependería de que alguien más me explicara el mundo. Al principio solo sabía decir lo mínimo: Good morning, yes sir, one moment, please. Sonaba torpe, lenta, consciente de cada error, pero tenía algo que nadie podía quitarme: hambre de aprender. Me quedaba después de mi turno escuchando llamadas que no me correspondían, anotaba palabras en un cuaderno viejo, practicaba pronunciación frente al espejo de mi cuarto hasta que la lengua me dolía. No había glamour en eso. Había cansancio, frustración y una terquedad silenciosa que me empujaba a seguir. 5 años después ya no estaba en la recepción. Me habían pasado a asistente administrativa porque la muchacha entiende rápido. 10 años después era la mano derecha del director de operaciones. Traducía contratos, coordinaba entregas internacionales, resolvía crisis a las 3 de la mañana con proveedores que gritaban desde Texas o Nueva York. Aprendí inglés no solo para hablarlo, sino para entender intenciones, amenazas veladas, sonrisas falsas. Aprendí a escuchar lo que no se decía. Ahí fue donde me hice fuerte. Nunca fui de presumirlo, nunca sentí la necesidad de impresionar a nadie contando lo que sabía hacer. En la oficina me respetaban porque cumplía, no porque levantara la voz. Afuera de ahí, en mi vida personal, seguía siendo Esperanza, la esposa de Ricardo, la mamá de Sebastián y Renata. Una mujer más en el barrio de Coyoacán, y así me gustaba. El poder que se anuncia pierde fuerza, el que se guarda crece. Mientras otros gastaban su sueldo en cosas que brillaban, yo ahorraba. Tenía una regla clara: pase lo que pase, una parte de mi dinero no se toca. Cada quincena separaba un porcentaje sin excusas. No viajes caros, no bolsas de diseñador, no lujos innecesarios. Mi sueño era uno solo y tenía forma concreta: una casa propia, no rentada, no prestada, mía. Un lugar donde nadie pudiera decirme que sobraba. Me tomó 25 años juntar lo suficiente, 25 años de disciplina que nadie aplaudió. Cuando finalmente encontré esta casa en Coyoacán, lloré sentada en el suelo de la sala vacía. Las paredes estaban descascaradas, el patio lleno de maleza, pero yo veía futuro. Ricardo me abrazó y me dijo algo que nunca olvidé: lo lograste, esto es tuyo. Y lo era. Cada ladrillo llevaba mis madrugadas, mis silencios, mis renuncias. Ricardo fue siempre mi compañero, no mi salvador. Me apoyó sin sentirse menos, celebró mis logros sin competir. Cuando murió de un infarto silencioso mientras dormía, el golpe fue brutal. Me quedé sola en una casa grande, sí, pero no me quedé perdida. Tenía estabilidad, tenía orden, tenía la certeza de que podía sostenerme. La viudez duele, pero no me rompió. Yo ya sabía estar de pie. Mis hijos crecieron distintos. Renata siempre fue independiente, decidida, de carácter fuerte. Se fue joven, construyó su vida lejos y nunca miró atrás. Sebastián, en cambio, era más suave, más cómodo. Buen hijo, pero buscaba refugio. Después de la muerte de su padre, se quedó más tiempo conmigo del necesario. Yo lo permití, creyendo que ayudaba. No vi que también estaba enseñándole a no enfrentar el mundo solo. Cuando Sebastián conoció a Valeria, yo quise creerlo mejor. Quería verlo feliz. La primera vez que ella entró a mi casa, sus ojos recorrieron cada rincón con precisión quirúrgica. No era curiosidad, era evaluación.
Qué casa tan espaciosa, dijo. No qué hogar tan bonito, espaciosa, valiosa. Yo lo sentí, pero me dije que estaba exagerando. El amor de madre te vuelve indulgente con señales que deberías tomar en serio. Esa noche, cuando mencionaron el inglés, pude haber respondido en el acto, pude haberle dicho que lo hablaba mejor de lo que ella imaginaba, pero elegí otra cosa, elegí observar. Elegí medirla a ella como ella me estaba midiendo a mí. Cuando dije solo sé lo básico, no fue vergüenza, fue una decisión. Vi en sus ojos algo que me heló más que cualquier insulto, alivio, confirmación, como si acabara de cerrar una ecuación. Ahí entendí algo fundamental: Valeria no me veía como persona, me veía como obstáculo, y en ese instante, sin que ella lo supiera, yo también tomé una decisión. No iba a mostrar mis cartas, no todavía. Porque toda mi vida me había enseñado lo mismo: quien presume su fuerza demasiado pronto, le da ventaja al enemigo. Y mientras ella sonreía, creyendo que yo era una señora más con inglés roto y límites borrosos, yo pensé con calma: esta mujer ya tiene un plan y no sabe que yo también sé jugar a largo plazo. Valeria no admiraba mi casa, la tasaba. Esa fue la sensación exacta que tuve desde la primera cena, aunque en ese momento no quise ponerle nombre. Llegó con una botella de vino caro y un ramo de orquídeas blancas, elegantes, perfectas, pero sin raíces. Sebastián estaba nervioso, orgulloso, como si me presentara un trofeo. Ella sonreía con esa seguridad ensayada de quien está acostumbrada a entrar a espacios ajenos y sentirse dueña desde el primer minuto. Los cumplidos empezaron de inmediato, pero no eran inocentes. ¿Qué techos tan altos?, dijo mirando hacia arriba, calculando. La luz natural aquí debe subir muchísimo el valor. No preguntó quién había elegido los colores o cuántos años llevaba yo viviendo ahí. Preguntó cuántas recámaras tenía la casa, si el patio daba al interior o a la calle, si el estacionamiento era propio. Cada frase sonaba amable, pero pesaba como un formulario. Mientras servía la cena, noté que no dejaba de observar. Abría cajones con la mirada, contaba espacios, medía distancias. ¿Y el predial aquí es muy caro?, preguntó con tono casual, como quien habla del clima. Sebastián no notó nada. Estaba enamorado, y el amor tiene esa niebla espesa que vuelve borrosas las señales más obvias. Sonrió y respondió por mí, aunque ni siquiera sabía la cifra exacta. Valeria hablaba mucho, pero escuchaba poco. Cuando le conté algo breve sobre mi trabajo pasado, asintió sin interés real y redirigió la conversación a la casa. Debe ser pesado mantener algo así sola, dijo, enfatizando la última palabra. Sola no fue preocupación, fue diagnóstico. Yo asentí sin corregirla. Ya había aprendido que algunas personas se delatan más cuando no las interrumpes. Había también pequeños gestos que Sebastián no veía. Ella me llamaba señora Esperanza, con una cortesía excesiva, casi rígida, mientras a los pocos minutos de conocerse ya se refería a su madre por su nombre de pila. No era respeto, era distancia, una forma elegante de marcar jerarquía. Cuando le dije que podía llamarme solo Esperanza, sonrió, pero siguió usando el señora como si fuera una barrera. Durante la cena, Sebastián hablaba de planes, de viajes, de proyectos en pareja. Valeria asentía, lo tocaba del brazo, lo guiaba con pequeñas correcciones. No fue así, amor, déjame explicarlo mejor. Nada agresivo, nada obvio, dominio suave, control envuelto en ternura. Yo lo veía porque había trabajado años con ese mismo tipo de personas en juntas interminables. Elegí el silencio. No porque no entendiera lo que pasaba, sino porque lo entendía demasiado bien. Anoté mentalmente cada pregunta, cada pausa, cada gesto. Valeria no estaba improvisando, seguía un guión. Y lo más inquietante no era su interés por la casa, sino la naturalidad con la que asumía que ese interés era legítimo. Al final de la noche, cuando recogía los platos, lanzó la pregunta como quien no quiere la cosa. ¿Nunca has pensado en vender y mudarte a algo más apropiado? Apropiado, no pequeño, no cómodo, apropiado para tu edad, para tu situación, para lo que ella ya había decidido que yo era. Sebastián se tensó apenas, pero no dijo nada. Yo sonreí con calma. Esta casa es mi hogar, respondí. Valeria inclinó la cabeza como aceptando una respuesta infantil. Claro, claro, solo lo decía por tu bienestar. Ahí entendí que no hablaba desde el presente, sino desde un futuro que ya estaba diseñando sin preguntarme. Un futuro donde mi opinión sería un estorbo que había que manejar con cuidado. Cuando se fueron, Sebastián me abrazó. ¿Qué te pareció?, preguntó con ilusión. Dudé un segundo. Pude decirle la verdad, pude advertirlo. Pero vi en sus ojos algo frágil, necesitado, y entendí que no estaba listo para escuchar. Se ve muy atenta, dije, no mentí, solo omití. Antes de irse, Valeria volvió a mirar la sala, el pasillo, el patio. Fue rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Era la mirada de quien ya se siente con derecho a volver. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie unos segundos más de lo normal. No sentí miedo, sentí claridad.
Esa noche entendí algo que me heló la sangre más que cualquier insulto futuro. Valeria no quería caerme bien, quería evaluarme. Y Sebastián, sin saberlo, ya estaba empezando a repetir sus palabras, a justificar sus gestos, a suavizar sus preguntas. Cuando me dijo días después, con voz tranquila, Valeria solo se preocupa por ti, supe que el terreno ya estaba cediendo bajo sus pies. Y también supe que si quería proteger lo que había construido durante toda una vida, tendría que hacerlo sola, sin gritos, sin escenas, con paciencia. Porque Valeria ya estaba jugando y yo acababa de decidir no subestimarla. No me insultaron con palabras, me acomodaron en el fondo como un estorbo cuidadosamente colocado. Así empezó la boda. Un jardín amplio, perfectamente diseñado para impresionar. Flores blancas, luces cálidas colgando como si el cielo hubiera decidido colaborar, mesas numeradas con tipografía elegante. Todo hablaba de dinero, de estatus, de una familia que quería ser vista y recordada. Yo llegué temprano, vestida con calma, con un vestido sobrio que no competía con nadie. Renata iba a mi lado y desde que cruzamos la entrada su cuerpo se tensó. El coordinador nos detuvo con una sonrisa profesional. Preguntó mi nombre. Esperanza Salazar, respondí. Marcó algo en su lista y dijo sin levantar la vista, Mesa 17. Renata fue la primera en reaccionar. Debe haber un error, dijo con firmeza. Es la madre del novio. El coordinador alzó los ojos, incómodo. Las mesas ya están asignadas por la familia de la novia. No discutí, tomé a Renata del brazo y asentí. Ella me miró como si no pudiera creerlo. La mesa 17 estaba lejos, no al centro, no cerca de la pista, cerca del límite del jardín, casi tocando la zona de servicio. Nos sentamos con familiares lejanos, personas que no veía desde hacía años, que me preguntaron con cortesía incómoda cómo estaba, como si yo fuera una invitada más. Desde ahí vi a Sebastián caminar hacia el altar. No buscó mi mirada. Estaba concentrado, serio, siguiendo indicaciones que no parecían venir de él. La ceremonia fue impecable. El padre de la novia habló largo y tendido sobre legados, sobre apellidos, sobre orgullo familiar. Nombró a cada miembro de su linaje. Habló de tradiciones, de continuidad, de futuro. Ricardo no fue mencionado. Ni una sola vez. El hombre que había criado a Sebastián, que lo había llevado de la mano al colegio, que había trabajado toda su vida para que ese día fuera posible, no existía en ese discurso. Aplaudí igual. Nadie notó la ausencia, salvo Renata, que apretó la mandíbula. Valeria brillaba, sonreía para las cámaras, se movía con precisión, sabía exactamente cuándo girar el rostro, cuándo tomar la mano de Sebastián, cuándo soltarse para que la foto fuera solo suya. Cada gesto era perfecto, cada paso estaba calculado. Cuando pasó cerca de nuestra mesa, me vio. Sonrió apenas, un gesto rápido, y siguió caminando. No se detuvo, no era olvido, era elección. Durante la cena, el murmullo del inglés comenzó de nuevo. Esta vez no fue una cena privada. Fue un comentario lanzado al aire, lo suficientemente bajo para no ser oído por todos, lo suficientemente claro para quien quisiera escuchar. Valeria, rodeada de amigas, se inclinó y dijo algo que reconocí al instante. No levanté la vista. Seguí cortando mi comida. Eventualmente scelse. Tese ouses aretó much forzo meoneli que eventualmente venderá, estas casas son demasiado para alguien como ella. Renata lo escuchó, yo lo supe por cómo dejó los cubiertos. Mamá, susurró, ¿la oíste? Asentí apenas. Ella se levantó un poco de la silla. Voy a decir algo. La tomé del brazo con firmeza. No, dije, no hoy. Renata me miró con rabia y dolor mezclados. Te están humillando. Negué con la cabeza. No, me están mostrando. El brindis de los novios fue recibido con aplausos. Sebastián habló poco. Agradeció a la familia de Valeria por la organización, por el apoyo, por hacerlo sentir parte de algo grande. No mencionó nuestra mesa, no mencionó a su madre, no porque no me quisiera, sino porque ya estaba aprendiendo a no desentonar, a no incomodar. Adaptarse al guión que otros habían escrito. Cuando comenzó el baile, Renata ya no sonreía. Esto no es un descuido, dijo en voz baja, es un mensaje. Yo lo sabía desde que escuché Mesa 17, desde que vi dónde nos habían puesto. Desde que entendí que no era falta de espacio, sino de voluntad. Me levanté antes del pastel, no hice ruido, no pedí atención, me fui como había llegado, sin escena. En el coche Renata explotó. ¿Cómo permitiste esto? No le respondí de inmediato. Miré por la ventana, las luces pasando rápido, el jardín quedando atrás como un escenario que ya no me pertenecía. Porque si reacciono, gano el papel que esperan de mí, dije al fin. La suegra difícil, la madre problemática. Renata apretó el volante. Pero mamá, ella no quiere casarse con Sebastián. La miré, quiere tu casa. Esa frase se quedó suspendida entre nosotras, no como una sospecha, sino como una certeza. Renata no hablaba desde la emoción, hablaba desde la observación.
Desde lo que había visto en los gestos, en las miradas, en la forma en que Valeria había recorrido el jardín como si ya fuera suyo, esa noche no lloré, no estaba triste, estaba alerta. La boda no había sido una celebración, había sido una declaración de posiciones. Y yo acababa de entender, con una claridad que dolía, cuánto había cedido mi propio hijo sin darse cuenta. Mesa 17 no fue un error, fue el comienzo, y ahora, al fin, yo sabía exactamente a qué estaba jugando Valeria. Y lo más importante, sabía que todavía no había mostrado todas mis cartas. Solo serán 2 o 3 meses, mamá. Sebastián lo dijo por teléfono con esa voz que usa cuando ya tomó una decisión y solo busca permiso para no sentirse culpable. Problemas de dinero, ajustes temporales, nada grave, escuché en silencio. Cuando colgamos, la casa seguía oliendo a café recién hecho y a las plantas del patio. Acepté porque era mi hijo, porque todavía creía que lo temporal tiene fecha de salida. El sábado llegaron, no fueron 2 maletas. Fue un camión, grande, blanco, con hombres bajando cajas como si estuvieran descargando un departamento completo. Valeria coordinaba con una energía que no dejaba espacio para preguntas. Aquí va la ropa, eso al cuarto de visitas, ese espejo mejor en el pasillo. Sebastián cargaba sin mirar alrededor. Yo observaba desde la puerta con una calma que ya no era ingenua, era defensiva. En menos de una hora mi closet de visitas estaba ocupado, no a medias, ocupado, zapatos alineados como soldados, vestidos colgados por color, perfume sobre la repisa. En el baño mis cremas quedaron arrinconadas. Aparecieron organizadores transparentes, toallas nuevas, jabones que no eran míos. Es solo mientras nos acomodamos, dijo Valeria con una sonrisa suave. No preguntó, informó. La primera noche movieron el sofá. Bloquea la luz, explicó. Yo no respondí. A la mañana siguiente, las cortinas que me regaló mi madre ya no estaban. Estas son más ligeras, más modernas, dijo Valeria, señalando unas nuevas que no dejaban pasar el mismo sol. En el patio mis plantas cambiaron de lugar. Necesitan aire, aseguró. 2 semanas después, algunas empezaron a secarse. Las palabras siempre venían envueltas en cuidado. Es por tu bien, así es más higiénico. Esto te facilitará la vida. El feng shui aquí estaba cargado. Cada frase parecía amable, pero todas tenían el mismo efecto, desplazarme. Yo asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba observando el patrón. La cocina fue la siguiente, mis especias desaparecieron. Estaban vencidas, dijo Valeria, mis sartenes de hierro reemplazados por otros nuevos. Son más prácticos. Mis horarios empezaron a estorbar. Ella organizaba cenas sin avisar. Yo bajaba y encontraba la mesa ocupada, mi vajilla en uso, mi vino servido. ¿Hay esperanza? ¿Quieres unirte? Era una invitación que llegaba tarde a una casa que ya no parecía mía. Sebastián decía poco. Cuando decía algo era conciliador. Es temporal, no te lo tomes personal. Valeria solo quiere ayudar. Yo lo escuchaba y entendía algo más. Estaba cansado, cómodo, agradecido de no tener que decidir. Mi silencio se volvió su excusa. Empecé a anotar nada dramático, fechas, cambios, objetos movidos, frases exactas. No porque quisiera confrontar, sino porque necesitaba no dudar de mí. Porque el gaslighting no grita, susurra hasta que una se pregunta si está exagerando. Yo no iba a perderme en esa niebla. El primer objeto que desapareció fue el jarrón, el de nuestro aniversario. Tonalá lo había puesto en el aparador. Un día ya no estaba. Pregunté sin elevar la voz. Valeria levantó la mirada, pensó un segundo y sonrió. Ay, se me cayó limpiando, se rompió, pero no te preocupes, te compro otro. Dijo otro como si hablara de un vaso cualquiera. Sentí un hueco en el pecho. No lloré, anoté. Después vinieron los cuadros, muy cargados, los guardó en el garaje, mis plantas del patio arrinconadas para hacer espacio, mis rutinas interrumpidas por visitas, mis objetos convertidos en estorbos, cada día 1 centímetro menos de mí. Un mes pasó, la casa ya no olía a mí. Olía a perfumes ajenos, a comida comprada, a velas nuevas. Caminaba por mis pasillos como invitada. A veces me pedían permiso para algo que ya habían hecho, otras ni eso. Yo seguía anotando, con calma, con precisión. Una tarde encontré una bolsa negra junto a la basura. Dentro las cortinas viejas, las doblé, no dije nada, las guardé, empecé a cerrar puertas que antes dejaba abiertas, a recoger mis cosas del baño, a moverme como quien aprende a vivir en un espacio prestado que irónicamente era suyo. La frase 2 o 3 meses dejó de aparecer. Nadie la mencionaba. Valeria hablaba de cuando remodelamos. Sebastián asentía. Yo observaba, porque el caballo ya había entrado y no iba a salir solo. Cuando pregunté por el jarrón, Valeria no pidió perdón, sonrió, y en esa sonrisa entendí algo definitivo. No estaba improvisando, estaba avanzando. Y yo, por primera vez desde que llegaron, supe con absoluta claridad que el tiempo ya no jugaba a su favor. Mi casa dejó de ser un hogar y se volvió un escenario. Yo ya no era la anfitriona, era el fondo.
Valeria organizaba cenas sin avisar, llegaban amigas perfumadas, risas altas, copas que no compré yo. Bajaba de mi recámara y encontraba la mesa puesta como si fuera un restaurante ajeno. Ay, Esperanza, no te dije, pensé que estabas dormida, decía con esa dulzura calculada que ya conocía. Me ofrecía una silla como si me hiciera un favor. Yo me sentaba, observaba, escuchaba. Al principio el inglés aparecía como adorno, palabras sueltas, comentarios rápidos. Socute, very vintage, frases que podían pasar por conversación casual. Yo seguía sirviendo, recogiendo platos, moviéndome despacio para no estorbar. Ellas me miraban de reojo, comprobando que no reaccionara. Cuando vieron que no lo hacía, subieron el volumen. Las conversaciones completas llegaron sin aviso. Ya no era disimulo, era confianza. Hablaban de mí como si no estuviera, como si fuera parte del mobiliario. Comentaban mi edad, mi forma de vestir, mis silencios. Old School Mexican Mindset, Sheso Passive, That Generation was raised to never cause conflict. Yo asentía, sonreía, servía más vino, mi pulso estaba firme, mi mente alerta. Valeria disfrutaba ese espacio secreto. El idioma se volvió su refugio y su arma, podía decir lo que quisiera sin consecuencias, o eso creía. Se burlaban de cómo colocaba los cubiertos, de mis platos de talavera, de mis plantas. Decían que mi casa era una joya desperdiciada. Yo escuchaba cada palabra, cada matiz, cada intención. A veces Sebastián estaba presente. No siempre entendía todo, pero entendía lo suficiente. Se reía cuando ellas se reían. Cuando le pregunté una vez de qué hablaban, encogió los hombros. Cosas de mujeres, mamá. Esa frase dolió más que los insultos, porque no era ignorancia, era elección. Ahí entendí el alcance real de mi mentira. Decir que solo sabía inglés básico no había sido una omisión inocente, había sido la llave que abrió la puerta a la crueldad. Valeria no solo hablaba sin filtro, planeaba. Y lo hacía con la seguridad de quien cree que nadie la escucha. Decidí no reaccionar, no confrontar, no corregirlas. Bajé la cabeza y levanté las antenas. Empecé a controlar mis expresiones, mis respuestas, mis tiempos. Volví a ser la mujer que fui en las juntas difíciles, la que escucha más de lo que habla, la que deja que el otro se confíe. Compré una pequeña libreta, nada llamativo, anotaba fechas, nombres, frases exactas, no emociones, hechos. Aprendí hace años que la memoria se distorsiona cuando hay dolor. El papel no, las cenas se volvieron más frecuentes, más largas, más crueles, comentaban posibles opciones para mí, departamentos con elevador, residencias asistidas, Shewold actualli besafer. Decían que vivir sola a mi edad era irresponsable. Que yo no lo entendía porque no sabía ver el futuro. Una noche escuché la frase que cambió todo. Valeria lo dijo con naturalidad como si hablara del clima. When we het te ose no if. When. Mis manos se detuvieron un segundo al dejar un plato. Nadie lo notó. Continué, hablaron de remodelaciones, de tirar paredes, de modernizar la cocina, de cuánto valdría después, de que ella no necesita tanto espacio, de que con un buen diagnóstico todo es más fácil. El tono no era de broma, era administrativo. Sentí frío, no miedo, claridad. Esto no era chisme ni desahogo, era un plan, en marcha. Esa noche escuché la palabra otra vez, interdicción, la pronunciaron sin cuidado como si fuera un trámite más, y al readi talchetto someone, dijo Valeria, it's not that complicated. Una de sus amigas preguntó si yo podría resistirme. Valeria rió. She won't even understand what's happening. No me levanté, no lloré, no me fui. Me quedé hasta el final, recogí platos, apagué luces, cerré puertas. Cuando por fin subí a mi cuarto, cerré con llave. Me senté en la cama, respiré y tomé una decisión. Si el idioma era su arma, también sería mi ventaja. Si el silencio me había puesto en riesgo, ahora sería mi escudo. No iba a confrontar sin pruebas, no iba a advertir, no iba a mostrar mi mano. Al día siguiente actué igual que siempre. Sonreí, asentí, fingí no entender, dejé que el inglés fluyera, dejé que se confiaran más, empecé a registrar audios cuando podía, a fotografiar documentos olvidados, a observar horarios, llamadas, nombres. Mi casa seguía siendo escenario, sí. Pero ahora yo ya no era el chiste, era la testigo. Cuando esa noche volví a escuchar interdicción, ya no me congelé, supe exactamente qué significaba y qué tenía que hacer. Porque mientras ellas creían que hablaban en secreto, yo ya estaba construyendo algo mucho más peligroso que una confrontación, un expediente, y en ese momento entendí algo definitivo. No estaban planeando moverme, estaban planeando borrarme, y yo no había sobrevivido todo lo que sobreviví para desaparecer en silencio. Ese día hice flan, no porque hubiera una celebración real, sino porque entendí que algunas batallas se ganan preparando el escenario con cuidado. El flan era lento, preciso, exigía paciencia. Exactamente lo que yo había estado practicando durante meses. Valeria me avisó por la mañana, no me pidió permiso. Van a venir unas amigas a cenar, nada complicado. Su tono ya asumía la casa como propia.
Yo asentí, sonreí, empecé a cocinar. Sebastián convenientemente no estaría, un pendiente del trabajo de último minuto. Lo acepté sin comentarios. Sabía que Valeria prefería estos encuentros sin testigos que entendieran español. Sin interferencias, la mesa quedó puesta con mi vajilla de siempre, la que ella llamaba anticuada, velas encendidas, copas limpias, yo vestida de forma sencilla, neutra, casi invisible, la anfitriona perfecta para pasar desapercibida. Llegaron 3 mujeres que ya conocía. Risas altas, perfumes caros, bolsas apoyadas sobre mis sillas como si fueran extensiones de su cuerpo. Besos al aire, comentarios rápidos sobre tráfico y restaurantes. Al principio hablaron en español. Yo servía botanas, rellenaba copas, me movía con la naturalidad de quien no escucha nada importante. El cambio al inglés fue gradual, casi elegante. Una frase aquí, otra allá, yo no levanté la vista. Cuando comprobaron que no reaccionaba, se soltaron, el volumen subió, la confianza también, hablaron de mí sin pudor, de mi forma de caminar, de cómo colocaba los platos. She's so clumsy. Dijeron, una risa corta acompañó la frase. Alguien comentó que yo no tenía idea de lo que valía la casa. Valeria añadió que estaba sitting on a fortune. Yo seguí sirviendo, mi cara tranquila, mi memoria activa. La conversación se volvió más oscura. Ya no eran bromas, eran planes. Comentaron costos de asilos, cantidades exactas, pros y contras. Una de ellas preguntó si yo me resistiría. Valeria respondió con seguridad que no, que yo era old school, que nunca haría ruido, que no entendía estas cosas. Sacaron a relucir el famoso journal. El cuaderno donde Valeria anotaba supuestos olvidos, confusiones inventadas. Lo mencionaron como una herramienta brillante. Documentation ise veriting. Dijeron, yo sentí un nudo en el estómago, pero no en la cara. Mi cara seguía serena. Mientras hablaban, yo recordaba juntas interminables, negociaciones duras, hombres seguros de sí mismos revelando demasiado cuando creían tener ventaja. Aprendí ahí que la arrogancia siempre se relaja al final, cuando el postre llega, cuando la guardia baja, y el postre llegó, serví el flan con cuidado. El caramelo brillaba bajo la luz del comedor, el ambiente se suavizó, sus voces se volvieron más lentas, rieron más, una dijo que al menos yo cocinaba bien, Valeria sonrió como si me concediera un mérito menor, ahí supe que era el momento, tomé la copa de cristal cortado. La misma que fue de mi madre, me levanté despacio, no dije nada de inmediato. El silencio empezó a crecer solo, incómodo, inevitable. Todas me miraron esperando un brindis torpe en español, algo corto, algo olvidable. Respiré una vez, levanté la copa y hablé. Id liqueto propose a toast. El efecto fue inmediato, el aire cambió, una risa quedó suspendida, un tenedor se detuvo a medio camino, Valeria me miró como si hubiera visto un fantasma, el color comenzó a desaparecer de su rostro, yo mantuve la voz firme, clara, perfecta. Y en ese instante entendí algo definitivo, ya no estaba escuchando, ahora era mi turno de hablar. El color se le fue de la cara antes de que yo terminara la primera frase. No fue una exageración ni una metáfora amable. Fue un drenaje real, físico, como si alguien hubiera abierto una llave invisible en su rostro. Valeria parpadeó 2 veces, rápido, intentando convencerse de que había escuchado mal, pero no. Mi inglés no tenía acento de principiante, ni pausas inseguras, ni traducciones mentales. Era limpio, directo, incómodo. Seguí hablando sin levantar la voz, no necesitaba hacerlo. Repetí una por una las frases que habían dicho durante los últimos 30 minutos, las mismas palabras, el mismo tono. She's so clumsy. Las miré cuando lo dije. She doesn't even know what she's sitting on. Vi cómo una de las amigas bajaba la mirada, otra dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato fue seco, definitivo, no improvisé, enumeré. Con la calma de quien ha presentado reportes difíciles frente a mesas llenas de ejecutivos. Dije interdicción, dije asilo, dije el rango de precios que habían mencionado, dije journal. Cuando pronuncié esa palabra, Valeria tragó saliva. Ya no fingía sorpresa, ahora estaba asustada. Una de las amigas murmuró algo que sonó a disculpa. Se levantó sin mirarme y tomó su bolsa. La siguió otra casi de inmediato. El efecto dominó fue torpe y rápido, sillas arrastrándose, miradas evitadas, pasos apresurados hacia la puerta. En menos de un minuto, la mesa pasó de llena a casi vacía. Nadie se atrevió a decir adiós. Quedamos Valeria y yo. Ella intentó sonreír. Fue un error. La sonrisa le tembló en los bordes como un papel mal pegado. Dijo que estaban bromeando, que yo había malinterpretado. Que todo era concern, cuidado. Cambió al español buscando refugio. No se lo di. Le dije, todavía en inglés, que no insultara mi inteligencia fingiendo que no sabía distinguir una broma de un plan. Le hablé de los correos que había dejado abiertos, de las impresiones que encontró por accidente en el estudio, del audio que había estado grabando desde que se sentaron a la mesa. No levanté el dispositivo, no hizo falta.
El solo hecho de mencionarlo fue suficiente. Por primera vez desde que la conocía, Valeria se quedó sin discurso. Sin control, sin estrategia, entonces cambié al español, le dije que mañana mismo se iría de mi casa, que no era una amenaza ni una escena, era una decisión, clara, definitiva. Le expliqué sin dramatismo cuáles serían las consecuencias legales si intentaba cualquier movimiento relacionado con mi propiedad o mi capacidad mental. No enumeré leyes, no necesitaba hacerlo, bastó con decir que ya había hablado con un abogado. Valeria quiso decir algo, la detuve con una mano levantada, no con enojo. Con autoridad, le dije que durante meses me había tratado como si yo fuera invisible, como si no entendiera, como si no escuchara, que había confundido silencio con debilidad, paciencia con ignorancia. Le aclaré que esa confusión le iba a salir cara. No lloró, no gritó. Simplemente tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Sus pasos ya no sonaban seguros sobre el piso. Abrió, salió, la puerta se cerró sin portazo. Un clic suave, casi respetuoso. Me quedé de pie unos segundos más, sosteniendo la copa. Luego la dejé sobre la mesa y me senté. El flan seguía intacto, las velas seguían encendidas. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era uno lleno de control recuperado. Respiré hondo por primera vez en toda la noche. Entonces escuché la llave en la cerradura, no me sobresalté, no me levanté. Me quedé sentada, con la espalda recta, las manos sobre la mesa. Sabía quién era, el sonido era inconfundible. Sebastián acababa de llegar. Lo vi romperse no cuando escuchó mi voz, sino cuando escuchó la suya. Sebastián se quedó de pie en la entrada unos segundos, con la mano aún en la chapa, como si el cuerpo hubiera llegado antes que la voluntad. Me miró, vio la mesa casi vacía, el flan intacto, la copa de cristal a un lado. No preguntó dónde estaba Valeria. Creo que ya lo sabía. Le pedí que se sentara, no como una orden, sino como una invitación seria. Se sentó frente a mí rígido, con los hombros tensos. Antes de que pudiera hablar, puse la grabadora sobre la mesa. No la activé aún, solo la dejé ahí visible. Su mirada se clavó en el objeto como si ya supiera que dentro había algo que no iba a poder desoír. Empecé despacio, no con reproches, no con gritos. Le dije que necesitaba que escuchara algo. Presioné play. La habitación se llenó con la voz de Valeria, clara, confiada, cruel. Frases sueltas primero, risas, comentarios sobre mi edad, mi torpeza, mi casa. Vi cómo Sebastián fruncía el ceño, cómo intentaba encontrar una grieta por donde escapar. Seguro es fuera de contexto, murmuró. No detuve el audio. Cuando apareció la palabra interdicción, levantó la cabeza. Me miró como si por fin entendiera que no estaba exagerando. Cuando escuchó hablar del asilo, del precio mensual, del jornal para documentar mis supuestos olvidos, se llevó una mano a la boca. No lloró. Se quedó inmóvil como alguien que recibe un golpe seco y todavía no siente el dolor. Detuve la grabación. El silencio fue pesado, espeso. Sebastián bajó la mirada. Dijo que no entendía cómo no lo había visto, que Valeria siempre le habló de cuidarme, de preocuparse por mí. Dijo que pensó que eran choques normales entre generaciones. Dijo muchas cosas que sonaban a defensa tardía. Lo dejé hablar, luego le dije la verdad. Le dije que había minimizado cada señal, que cuando yo intenté decirle que me sentía desplazada, él me pidió paciencia. Que cuando dejé de ser invitada y me convertí en estorbo, él eligió no incomodarse. Que cuando ella empezó a aislarme, él lo llamó adaptación. No levanté la voz, no lo necesitaba. Cada palabra cayó donde tenía que caer. Sebastián cerró los ojos, se pasó las manos por la cara. Dijo mi nombre como cuando era niño y tenía miedo. Dijo que se sentía un imbécil, que había dejado sola a la única persona que siempre estuvo ahí, que no sabía cómo arreglarlo. Yo le dije que no podía arreglarlo negándolo. Le marqué un límite claro. Le dije que Valeria no volvería a dormir en mi casa, que al día siguiente se iría, con él o sin él, que esa decisión era suya, pero que mi casa y mi dignidad ya no estaban en negociación. No fue un ultimátum teatral. Fue una línea firme trazada con calma. Sebastián asintió, sacó el teléfono, dudó unos segundos antes de marcar, se levantó y caminó hacia la ventana mientras hablaba. Yo no escuché todo, pero sí lo suficiente. Primero negación de ella, luego llanto, luego una frase que la delató. Lo vi tensarse cuando la escuchó decir algo sobre malinterpretaciones y documentos que no eran para eso. Colgó con la cara blanca. Regresó a la mesa y me miró como si acabara de despertar. Dijo que ella había admitido haber considerado opciones para mi futuro, que lo había justificado como amor, que en ese momento entendió que no era amor, era control. Dijo que no podía seguir con alguien capaz de planear algo así. Dijo que mañana mismo se iría. No celebré, no lo abracé. Le dije que me alegraba escuchar responsabilidad, no promesas. Que necesitaba tiempo, que si quería reconstruir algo conmigo, tendría que hacerlo desde otro lugar. Sebastián dijo que iba a buscar ayuda.
terapia, que necesitaba entender por qué había permitido todo eso. Asentí. Era la primera decisión adulta que le escuchaba en meses. Se hizo tarde. Él subió a su antiguo cuarto. Yo me quedé en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia. No estaba tranquila todavía. Sabía que Valeria no era alguien que aceptara perder sin intentar algo más. Lo sabía por su forma de mirar, de medir, de calcular. Antes de irse a dormir, Sebastián bajó otra vez. Me dijo, con la voz baja, como si no quisiera que la casa lo escuchara, que Valeria había pedido pasar temprano por la mañana, que sonaba alterada, que había hecho preguntas, que no se iba a ir sin intentar algo. Lo miré con calma, asentí una sola vez. Mañana se va, me dijo, pero va a intentar algo antes. No sentí miedo, sentí preparación, porque esa noche no solo había recuperado mi voz, había recuperado algo más importante, la certeza de que ya no iba a retroceder. Valeria llegó temprano, más arreglada de lo habitual, como si la ropa pudiera corregir lo que ya estaba roto. El camión de mudanza se estacionó frente a la casa con un rugido seco, y ese sonido marcó el final de una etapa que había durado demasiado. No entró saludando. Entró evaluando, buscando grietas emocionales donde apoyarse. Me habló de todo lo vivido, de lo mal que se habían entendido las cosas, de lo mucho que quería Sebastián. No respondió cuando le pedí que se concentrara en empacar. Cambió de estrategia rápido, lágrimas, promesas, la palabra familia usada como anzuelo. Yo la escuché sin interrumpir, sin corregirla, sin darle lo que buscaba. El silencio, cuando ya no es miedo, se vuelve firme. Sebastián bajó con un sobre en la mano, no temblaba. Se paró a su lado, no frente a ella, como si la decisión ya estuviera tomada y solo faltara decirla en voz alta. Le entregó los papeles con calma. No eran reproches, eran límites escritos. Renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa y dejaba claro que no habría convivencia, ni tiempos, ni segundas oportunidades negociadas en pasillos. Valeria leyó rápido, se detuvo, volvió a leer. Lo miró buscando apoyo. No lo encontró, preguntó si eso era definitivo. Sebastián asintió, no hubo gritos, no hubo escenas. Solo una comprensión tardía, el control se había terminado. Mientras los muebles salían por la puerta, algo se acomodó dentro de mí, no era triunfo, era orden. Valeria intentó una última maniobra. Dijo que yo había exagerado, que todo había sido un malentendido, que hablaría con quien fuera necesario para limpiar su nombre. Sebastián no respondió, yo tampoco. Cuando alguien vive de la imagen, el silencio ajeno pesa más que cualquier acusación. Los días siguientes fueron sobrios. Las personas que antes la rodeaban empezaron a tomar distancia. No hubo linchamientos públicos ni escándalos visibles, solo llamadas que no regresaron, invitaciones que dejaron de llegar, conversaciones que se cortaron antes de empezar. Las consecuencias no hicieron ruido, hicieron efecto. Aprendí que no todo castigo necesita espectáculo para ser justo. Renata vino un domingo por la tarde. Trajo pan y un ramo pequeño de flores, como cuando era adolescente y quería decir algo importante sin saber cómo. Caminó por la casa despacio, tocó el respaldo del sillón, el marco de una foto, como si confirmara que todo seguía ahí. Me abrazó sin disculpas largas. No eran necesarias. Me dijo que sentía orgullo y culpa a la vez. Le dije que ambas podían convivir siempre que no nos paralizaran. Hablamos de Ricardo, de lo que se hereda sin querer, de lo que se aprende tarde. Nos reímos un poco, lloramos lo justo. Sanar no fue un evento, fue un proceso compartido. Empecé a devolverle la casa a mi memoria. Saqué las plantas al patio y las reacomodé sin pensar en armonías ajenas. Volví a colgar el cuadro que había guardado por no incomodar. Limpié el jarrón roto y dejé la cicatriz visible. No todo se repara para ocultarse, algunas cosas se conservan para recordar. Cociné como antes, sin pedir permiso para el olor, para el ruido, para el tiempo. La casa volvió a sonar a pasos conocidos. Sebastián se mudó semanas después. No huyó, eligió. Consiguió un departamento pequeño y empezó terapia. No me pidió que lo aplaudiera, me pidió paciencia. Le dije que el cariño no estaba cancelado, pero que ahora caminaba con reglas claras. Me visitaba los jueves. A veces hablábamos mucho, a veces poco. El respeto empezó a sentirse natural otra vez. Eso fue suficiente. Una tarde encontré la copa de cristal sobre la mesa. La lavé, la sequé, la dejé ahí sin ceremonia. No era un símbolo de revancha, era un recordatorio silencioso. Entendí algo simple y definitivo. La dignidad no es volumen, no es idioma. No es demostrar nada frente a nadie. La dignidad son los límites que sostienes cuando nadie te está mirando. Esa noche cené tranquila. No hubo brindis grandilocuentes ni discursos finales. La casa respiró conmigo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de traducir mi valor para que otros lo entendieran. Lo había recuperado.